¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy trataremos el tema que tiene que ver con el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que vale la pena hacer algunas puntualizaciones respecto a la información sintética, simplificada, planteando el marco macroeconómico, las condiciones macroeconómicas del país. En efecto, el presidente López Obrador destaca logros en materia económica a partir de establecer récords históricos en algunas de las variables fundamentales de la economía mexicana. Es cierto que evaluar de una manera específica, puntual, la medición económica ilustra. Queda claro, digamos, el plantear números muy específicos, avances muy particulares, pero en aras de la simplificación también se corre el riesgo de perder contextos, tendencias y fundamentos en el comportamiento de variables. Evidentemente que este análisis que hacemos el día de hoy no persigue regatear los resultados macroeconómicos positivos, pero sí nos planteamos hacer algunas precisiones acerca de estos récords históricos que plantea el presidente López Obrador en torno a la economía mexicana. De entrada podemos establecer que de las 8 puntualizaciones de récords históricos en algunas variables, 4 en efecto son récords. 3 no lo cumplen, es incorrecto el planteamiento, y 1 queda solo apuntado a modo, a manera de expectativa. Bueno, esos 8 puntos muy brevemente los vamos a comentar. En el caso de remesas, nuestros amigos de Ecoeconómico que nos siguen de manera continua, de manera constante, nos hemos dado cuenta que las remesas son una de las fuentes fundamentales de divisas que recibe el país por envío de los migrantes, particularmente de los Estados Unidos. Y bueno, ya lo señalamos en comentarios anteriores, que las remesas de enero a julio ascendieron a poco más de 28 mil millones de dólares, un 23.5% más que igual periodo del año pasado. Datos que no se consignan desde el año de 1993, cuando inician las estadísticas de remesas familiares por el Banco de México. Por lo tanto, en efecto, se trata de un récord histórico en captación de remesas. Pero también vale la pena precisar en este sentido que el repunte de las remesas se debe al esfuerzo de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y a la política de estímulos e incentivos del gobierno de los Estados Unidos con motivo de la pandemia. Ese es, digamos, el aspecto fundamental que debemos destacar o no perder de vista. El segundo récord histórico es la inversión extranjera directa. Aquí hay que advertir que la información que se genera en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal pues tarda mucho en consolidar sus cifras y normalmente se dan a conocer cifras preliminares sujetas evidentemente a corrección. Y por lo tanto, pues de manera constante están modificando la información. Y las aseveraciones de analistas en torno a estos datos preliminares, pues a veces nos llevan a cometer errores en la apreciación, en el análisis. Durante el primer semestre de este año, la inversión extranjera ascendió a poco más de 18 mil millones de dólares, un 23.2% menos a lo reportado en el primer semestre del 2020. Esto significa que en efecto no se trata de un récord histórico y esa es una precisión a esta afirmación que hizo el presidente de la República en materia de inversión extranjera.
Tercer récord tiene que ver con el salario mínimo. Y podemos establecer que el salario mínimo ha observado un incremento de 60.4% respecto a noviembre de 2008. O sea, el salario vigente actual de 141.70 pesos diarios es mayor en un 60.4% al de noviembre del 2018, es decir, previo a el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En términos reales, en este lapso tuvo un incremento real a precios constantes de 46%. Eso significa que en efecto se trata de un récord histórico de ascenso, de incremento del mínimo salario en el país. La otra variable es el récord histórico en tipo de cambio. El tipo de cambio hoy se encuentra por debajo, en 1.8%, al observado el 30 de octubre del 2018. El martes 31, la paridad cambiaria tipo fix alcanzó los 19.96 pesos por dólar, mientras que el 30 de octubre del 2018 registró un valor de 20.32 pesos por dólar. Como se puede advertir, pues se trata de un mejor desempeño, pero yo aquí abonaría lo siguiente. En los 3 años, pese a la recesión económica del 2019 a lo que va del 2021, el tipo de cambio ha manifestado estabilidad. Han dado por el orden de los 20 pesos por cada dólar y no ha habido, digamos, una tendencia a un, digamos, crecimiento extraordinario que debilite finalmente al peso. Bueno, 3 años con una crisis de por medio, con una caída abrupta de la producción nacional, digamos, en efecto, es un reconocimiento de esfuerzo de la política monetaria del país. Otro récord, el quinto, es el no aumento de la deuda pública. Bueno, aquí si lo ponemos en perspectiva, la deuda pública en los últimos 3 años sí ha manifestado un crecimiento en su comportamiento, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto. En agosto del 2018 representó el 46% del Producto Interno Bruto del país. Y para el 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un cierre de saldo de deuda pública del gobierno federal de 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, se trata en consecuencia de no un récord histórico. ¿Por qué? Porque evidentemente tuvo un aumento el nivel de endeudamiento del país. El sexto récord tiene que ver con el comportamiento de la Bolsa de Valores. Del 1 de noviembre del 2018 al 31 de agosto del 2021, el índice de precios y cotizaciones aumentó un 28%. En igual periodo, en el gobierno de Vicente Fox, el índice de precios y cotizaciones tuvo un alza del 34%. Esto significa entonces que no se trata de un récord histórico en aumento en la Bolsa Mexicana de Valores. El séptimo récord tiene que ver con reservas internacionales. Las reservas internacionales en agosto del presente año se elevaron a casi 206,000 millones de dólares, un 18.6 más al nivel alcanzado en agosto del 2018. Se trata evidentemente de un récord histórico de acumulación de reservas internacionales en el Banco de México, lo que sí vale la pena señalar que este máximo histórico se debe a 2 razones: a la política del Banco de México para estabilizar los precios clave y a la entrada de los derechos especiales de giro a las reservas internacionales del Banco Central. Y luego tenemos un octavo planteamiento, no se hizo por parte del presidente López Obrador como una especie de récord en términos de crecimiento, pero lo planteó en términos de expectativa
Y aquí vale la pena hacer algunas puntualizaciones. En principio, el Producto Interno Bruto en 3 años, en lo que va de la presente administración, tuvo un decrecimiento del 3%. Bueno, hay que ponerlo por eso en perspectiva. Y tiene una racha negativa de caídas, de descensos importantes. En el 2019 hubo una disminución de 0.2%, tasa negativa. En el 2020 hay una abrupta caída por el tema de los efectos del COVID-19 en la economía, de 8.3% la caída. Y evidentemente hay una discusión analítica entre los expertos de que el crecimiento en el presente año puede estar entre 5 y 6%. Pero aquí ya lo dejamos bien apuntado. Sí hay la expectativa de repunte importante del Producto Interno Bruto en el presente año, pero hemos observado de julio en adelante, en algunas variables fundamentales, debilitamiento en el comportamiento de la economía mexicana. Y estamos estableciendo algunos riesgos que a nuestro juicio se deben de poner atención, no solo por el tema de los mercados internacionales y su inestabilidad por distintos factores, sino también por el comportamiento de variables que están vinculadas al mercado interno. Incuestionable que la disciplina fiscal y la política monetaria del Banco de México han dado fortaleza y estabilidad a los precios fundamentales que regulan nuestra economía. Un logro que no podemos regatear a la presente administración federal. Hay pendientes. Crecimiento y generación de empleo deben ser los grandes retos que se deben atender en los próximos 3 años, en la segunda parte de la administración del presidente López Obrador. Hay mucha tarea, ahí está pendiente retomar de que la inversión se logre pública y privada, tener un ascenso, tener una recuperación importante para retomar el rumbo consistente del crecimiento y de la generación de empleo. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.